Pues muy buenas tardes. Efectivamente, como nos ha anunciado Miguel, ya estamos en nuestro estudio bíblico y hoy vamos a hablar de lo que hemos anunciado. Y es un versículo súper conocido, pero vamos a decir el título, que es Camino, Verdad y Vida. Y voy a empezar orando. No solo para que el Señor nos guíe, no solo para que el Señor nos hable y no solo para pasar un rato aquí juntos, sino para que el Espíritu Santo se mueva en nuestro interior, para que yo sea un canal limpio, que no diga ni mis sentimientos, ni mis pensamientos, ni que diga mis emociones y mucho menos mi conocimiento, sino que hable el Espíritu Santo, que yo sea un canal, una herramienta en sus manos y que pueda edificar a otros. Así que yo simple soy un instrumento en sus manos. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad y vamos ahora. Señor, gracias porque tú nos escoges para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos escoges para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos escoges para ser de bendición a otros. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, porque a pesar de nuestros quehaceres, porque a pesar de nuestras deficiencias emocionales, a pesar de tantas cosas, nos escoges para usarnos. Así que gracias porque yo no soy nadie, yo no era nadie, y tú me escogiste entre tanta gente. A una persona como yo con tantos errores, a una persona como yo con tantas deficiencias, a una persona como yo con tantísimos problemas, y aún así, Señor, viste algo para que tu gracia fuera depositada en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por la plataforma que es YouTube, Señor. Gracias por esta plataforma, porque me permite desarrollar mi ministerio. Bendigo a mis hermanos allá donde estén, en cualquier país en el que se encuentren. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo sea bienvenido en este lugar. Que tu Espíritu Santo invada este coche en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, invada cada vida de cada persona. Las personas que pasan y me miran, las personas que pasan y me escuchen, Señor, que aunque pasen y escuchen dos palabras, que esas palabras estén llenos de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, hemos dicho que vamos a hablar de camino, verdad y vida. ¿Y esto a qué nos suena? Efectivamente, esto nos suena a un versículo que está en Juan 14:6, ¿verdad? Sin leerlo todos sabemos lo que dice. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dice Juan 14:6. ¿Y cómo puede ser posible que Jesús sea un camino, que es algo físico, ¿verdad? Para nosotros un camino es algo físico, es algo por donde paseamos, es algo por donde caminamos. ¿Cómo puede ser posible que de ser un camino pase a ser la vida y pase a ser la verdad? ¿Cómo podemos entender esto, verdad? La realidad es que Adán y Eva escogieron pecar y desobedecer a Dios. Y esto no va tan en desacuerdo, tan desacorde con lo que estamos hablando. Dios, en el principio de los principios, cuando crea a Adán y cuando crea a Eva, ya había trazado un plan de perdón. A Dios no le vino nada de casualidad, ni le vino nada de golpe de voy a hacer un plan aquí rápidamente para salvar. No. Dios ya tenía creado un plan de perdón para nuestras vidas. Es decir, que Él ya no nos ha querido dejar separados de Él. Él ya había formado ese plan porque quería estar cerca nuestro, porque sabía el error que íbamos a cometer. Y cuando digo íbamos a cometer, es porque cualquiera de nosotros, en la posición de Adán o en la posición de Eva, hubiéramos hecho lo mismo, o peor. Vete a saber la que hubiéramos liado en el Edén. Dios toma la iniciativa para que sus hijos, para que nuestra vida viva cerca de Él. Es un poco complicado porque la decisión de Dios va más allá de dejarnos a nosotros cercanos a Él o de tenernos más cerca. Decide
venir Él mismo en carne y hueso. Sabemos que no es Dios el Padre, pero mandó a su Hijo, que era Dios. Es decir, sabemos que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, con lo cual Dios decide venir a la humanidad dejando lo a gustito que Él está ahí arriba. Y no para pasar unas vacaciones. No vino para hacerse el guay, ni vino para pasar como cuando tenemos las vacaciones y nos vamos a desconectar. Al contrario, Él vino a conectarse con el pecado por nuestra culpa. Él vino a morir en una cruz. Jesús vino a morir, vino a ser acribillado, vino a ser destruido por completo por nuestro pecado. Lo hizo para darnos una oportunidad. Nos hizo para darnos el privilegio de poder vivir con Él. Y por esta misma razón, Dios en Juan 14:6 deja revelado que Él mismo, que Jesús, era el único camino para llegar a Dios. Jesús es el camino. Estamos por el punto del camino. No solo es un camino por el que nosotros podemos llegar a Dios, sino que es a través de Jesús, es a través de Él que nosotros podemos conocer la verdad y recibir la vida eterna en nuestra vida. Esto no es un refrán, no es una historia, ni es algo que mola, no es algo que nos viene bien, es algo que está puesto por algo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Y vamos ahora, en lo que vamos a decir a continuación, a descubrir la importancia que tiene esto para nosotros. Porque ya sabemos que Él es la vida, que es la verdad, que Él es el camino, pero vale, hoy en día que somos hijos de Dios, ¿qué sentido tiene esto para nuestras vidas? Esto lo vamos a hablar. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con quién hablaba Jesús? ¿Quién eran las personas con las que se relacionaban con Jesús? En ese instante que Jesús está diciendo, perdonar, Jesús, yo mismo soy el camino, yo mismo soy la verdad, yo mismo soy la vida. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a sus amigos, se lo está diciendo a sus discípulos, aquellos que conocen cuando Jesús se levanta con los ojos con lagañas. Son aquellos que huelen lo mal que huele Jesús. Son aquellos que escuchan su voz. Son aquellos que reconocen sus sonidos, si se está caminando, si está hablando, qué es lo que está haciendo. Con ellos estaba hablando Jesús. Les estaba explicando en esa última cena qué iba a pasar. No solo con Él, sino con ellos. ¿Qué iba a ocurrir con ellos? ¿Qué iba a ser de ellos cuando Él faltara? Les estaba diciendo, chicos, es que tengo que volver a mi Padre. Chicos, tengo que regresar a aquel lugar del cual yo soy. Y no voy a volver a estar con vosotros físicamente. No me vais a volver a ver físicamente. No vais a volver a tocar mi cuerpo más porque ya no voy a estar más con vosotros. Yo voy a ascender a mi Padre. Me voy a ir a los cielos. Y claro, como es de esperar, ¿qué opina un ser humano? ¿Qué hace un ser humano? En este caso, ¿qué hacen los discípulos? Lo que tú y yo hubiéramos hecho en cada momento. Unos se asombraron, otros lloraron, otros se entristecieron, otros cogieron depresión, otros no durmieron en toda la noche, a otros les entró pánico, a otros les daría diarrea, no sé. Iba a morir su mejor amigo, iba a morir aquella persona que ellos sabían que era Dios. En ese momento Jesús, ¿qué les dice cuando los anima? Jesús, en vez de angustiarse, en vez de deprimirse, en vez de gritar, en vez de desesperarse y poner a llorar, lo que hace es animarles, es ayudarles y darles palabras de alientos. Tranquilos, que yo voy a estar con vosotros. Tranquilos, no sufráis, que no os voy a dejar solo. Mirad cómo le anima a Jesús. Mirad qué palabras más bonitas les dice Jesús.
Esto lo encontramos en Juan 14, el 1 al 4, y dice: no se angustien, tranquilos, calmaros, confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchísimas viviendas. Si no fuera así, tranquilos, yo ya se lo habría dicho, yo no os he mentido. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, también vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús les está explicando, Jesús les está dando órdenes, les está dejando la oportunidad de que analicen la separación física, que sería algo temporal. Y parece mentira que entre hijos de Dios, parece mentira entre personas que hemos creído en la vida eterna, venga una enfermedad o venga una muerte y nos caigamos en depresión y no salgamos de nuestra habitación. Yo no digo que no sea lícito, yo no digo que no seamos seres humanos y todos podemos caer en algún momento en angustia, en depresión. Pero escuchadme, la separación física es temporal. Aquí lo vemos en la misma vida de Jesús. Claro que están los sentimientos, claro que está la oportunidad de sentirse mal, claro que está la oportunidad de llorar y de gritar. Pero la separación física es temporal. La verdadera vida, lo siento, pero no está aquí. Me podréis llamar fría, me podréis llamar calculadora, me podréis llamar manipuladora, me podréis llamar lo que os dé la realísima gana. Realmente, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en la tierra es temporal. Matrimonio, familia, hijos, trabajo, dinero, todo lo que nosotros tenemos no es nada en comparación a la eternidad. No solo les está diciendo, oye, que me marcho, sino que también les está diciendo, tranquilo, que vais a venir conmigo y vais a volver conmigo. Hay uno de los discípulos que en ese instante habla, no es Pedro, como todos piensan, es Tomás. Tomás le pregunta, oye, pero ¿cómo es posible conocer el camino si ni siquiera conocemos al Padre? Si ni siquiera sabemos a dónde tenemos que ir. ¿A dónde está la casa de tu Padre? ¿A dónde está la casa de Dios? ¿Cómo esto es posible que yo no acabo de entenderlo? Y Jesús le dice a Tomás estas palabras. Yo soy el camino, Tomás. Tranquilo, si yo soy el camino. Tranquilo, Tomás, que yo soy la verdad. Tranquilo, Tomás, que yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. A veces no sabemos los versículos de memoria y no tenemos ni idea de cuál es el contexto, ni de por qué Dios nos lo ha escrito. Lo primero que Jesús está diciendo, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? ¿El camino de Santiago? ¿El camino hacia nuestro trabajo? ¿El camino de la rutina? ¿El camino que hemos de coger para ir a no sé dónde? Es el camino al Padre, al hogar del Padre, a nuestra morada eterna, a ese lugar. Es el camino que nos llega hasta ahí. Y no es muy complicado de entender. Por ejemplo, un hijo sabe dónde vive su padre. No necesita poner el GPS para ir a casa de su padre, ni a casa de su madre, ni a casa de ese pariente que tanto ama. Y Jesús estaba en la tierra y sabía que tenía que regresar a casa del Padre y no necesitaba más que irse. Él sabía que se tenía que marchar a ese hogar celestial, sabía que se tenía que marchar a casa con su Padre, al lugar de donde él procedía y le correspondía volver. Por eso Jesús es el camino hacia Dios, porque es el único que llegó al Padre y Él nos conduce hacia Dios por medio de su muerte y de su resurrección. Posiblemente entendamos muchas veces en nuestro camino, en nuestro caminar, que nuestra sabiduría humana nos puede acercar a Dios. Nuestra sabiduría humana lo que hace es alejarnos cada vez más de Dios. Pero aquí no acaba la cosa.
Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar su mirada de perspectiva. Hasta ahora ellos estaban mirando lo temporal. Hasta ahora ellos estaban mirando a un hombre que estaba con ellos. Estaban mirando lo temporal, lo que tenían delante. Y Jesús en ese momento quiere que ellos cambien su mirada, quieren que dejen de mirar a Él como hombre y se fijen en el Padre. Por eso dice, vuestro camino no es aquí, vuestro camino es arriba con mi Padre. Y es necesario que yo marche con mi Padre para yo dejaros el camino preparado para alcanzar la vida eterna. Y tú y yo hemos recibido el mismo reto que aquellos discípulos. Jesús se marchó, pero nos dejó el camino preparado para ti y para mí. No solo nos dejó preparado en fe, no solo lo dejó preparado en nuestra creencia, sino también que lo dejó preparado para que todos los días de nuestra vida andemos en Él y lleguemos hacia el Padre. La casa del Padre es una casa que no va a necesitar mudanza. No es una casa de alquiler, no es una casa en compra, en propiedad. Es una casa regalada para toda la eternidad, donde no vamos a necesitar cosas materiales, donde no vamos a necesitar trasladarnos, donde una vez que lleguemos vamos a vivir toda la eternidad. Y hoy Dios nos hace decidir a nuestra vida si hoy estás vivo porque estás escuchando esto, ¿quieres llegar a la eternidad o no? Dios jamás obliga a hacer algo que no queramos hacer. Pero es tu decisión. Si quieres la vida eterna, has de caminar. Y ese camino, Dios lo preparó para ti. Jesús no solo era su hijo. Jesús no solo era Dios. Mirad lo que voy a decir. Jesús era la provisión de Dios. Jesús era su provisión. Y Jesús no solo estuvo dispuesto a morir por nosotros porque sí. Jesús no es solo el Hijo de Dios ni Dios mismo, sino que Jesús es la provisión que Dios tenía para nuestra vida. Solo Él estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Él había declarado en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, lo dijo Él. Fueron palabras del mismo Jesús. Nosotros solo en Jesús obtendremos el perdón de nuestros pecados, obtendremos la paz que necesitamos con Dios, ya que por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, jamás de los jamases seríamos capaces de obtener la salvación, como hemos dicho antes, y sobre todo la vida eterna. Dios mismo fue el que abrió el camino a través de su Hijo Jesús. El otro punto es que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué verdad? Pues es la verdad que nos libera, es la verdad que nos hace libres, es la verdad que nos acerca al Padre. En Jesús ya tenemos revelada esa verdad. En Jesús, cuando vivimos en Jesús, ya sabemos cuál es esa verdad. Cuando nosotros leemos la Escritura, concretamente cuando leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta de qué amor Dios tuvo por nosotros. De que no era un amor como el que podamos sentir por nuestros hijos o por nuestros maridos o por nuestras mujeres, sino un amor que va más allá, un amor que abarca a toda la humanidad, un amor que abarca a nuestro bienestar físico, a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar material. Por eso decía que es el segundo paso, son las cosas añadidas que Dios nos da. ¿El ministerio de Jesús en qué se basó? ¿En qué se basó ese ministerio? Ese ministerio consistió en sanar enfermos, en liberar endemoniados, en resucitar muertos, en consolar a los afligidos, en estar con los necesitados, en ser amigos de los pecadores y de las prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sus actos, todo lo que Él hizo,
Esas acciones revelan claramente la verdad sobre el corazón de Dios y su gran amor por la humanidad y por nuestra vida. Lo que nosotros conocemos de Dios, el carácter que nosotros sabemos de Dios y cómo fue Jesús, lo encontramos en la palabra. Por eso es necesario que nunca te acuestes sin leer la palabra, que no dejes de estudiar la palabra de Dios, porque ahí encontramos la esencia de Dios, aunque hasta que no lo conozcamos no lo vamos a entender. Así que Dios te ama muchísimo y quiere llenar tu corazón de gozo, de gratitud, de satisfacción, de paz, de tranquilidad, de sosiego. Y vamos a poder experimentar ese amor, un amor especial, real, un amor que no podemos explicar con palabras y que nos completa, que llena nuestra alma, cosa que en el mundo no encontramos satisfacción ni plenitud, ¿verdad? Nos va a hacer libres para poder vivir la vida que Él estableció y planeó para nosotros. Hemos de empezar a aceptar los retos diarios que Dios pone. Hemos de empezar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo todos los días. Vamos a contar siempre con su ayuda. Él siempre está presente en sus hijos, en aquellas personas que Él ama para ayudarnos, para darnos todo aquello que necesitamos. Y por último, hemos hablado del camino, hemos hablado de la verdad y ahora vamos a hablar de la vida. En Jesús encontramos la verdadera vida, esa vida que no podemos expresar en palabras, esa vida que nuestra nómina no nos la da, esa vida que tus padres no has podido heredar de ellos, esa vida que no tiene explicación, esa vida que nadie entiende. Esa vida es la que Dios nos permite encontrar en Él. Una vida con propósitos claros, una vida que por mucho de que pasen los años no se va, no se difumina, no se disipa. Satanás viene a quitarnos la paz. Satanás viene a quitarnos la tranquilidad, viene a quitarnos toda esa seguridad que Dios trae a sus hijos. Nos quiere quitar la paz, nuestra vida incluso, para que no cumplamos el propósito y el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Y conforme todas esas cosas entran en nuestra vida, entran a la mente muchas, no sé cómo decir, muchos dardos o muchos pensamientos. Y esos pensamientos y esos dardos, ¿a qué nos llevan? Eso nos lleva a pecar. El pecado trae separación y eso es lo que quiere el enemigo, separarnos del plan y de la voluntad de Dios. Pero siempre hay un pero. Jesús vino a la tierra para que podamos tener una vida abundante, una vida que Dios es la que desea para nosotros. Y esto lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 10, versículo 10. Y dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. A eso es lo que viene el enemigo. Pero yo, Jesús, porque esto eran palabras de Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor, cuando nosotros le pedimos a Jesús que Él sea nuestro Salvador, estamos abriendo la puerta a esa vida abundante. Estamos abriendo la puerta a recibir esos tesoros y bendiciones que Dios quiere regalarnos. Jesús cuando dijo, es necesario que yo me marche para que venga el Espíritu Santo, no era porque quedaba bien decirlo, decir, mira, nos tiene algo preparado. No, el Espíritu Santo, Él vino a llenarnos de frutos, a llenarnos de dones, a llenarnos de capacitación, a llenarnos de ministerio. Eso es lo que dice la palabra. Y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad del Padre para nuestra vida. En Cristo vivimos con la esperanza. En Cristo vivimos sabiendo que tenemos una oportunidad. En Cristo vivimos sabiendo que Dios no nos desampara, que Él está con nosotros.
Y que si nosotros escogemos vivir en Él y aceptamos vivir en Él todos los días, Él va a vivir con nosotros por toda la eternidad. Y vamos a terminar este estudio bíblico con unas preguntas que me he apuntado aquí. ¿Nuestra vida refleja que Cristo vive en nosotros? ¿Sentimos a diario la presencia de Dios, el gozo de Dios, la esperanza de saber que Él está con nosotros en cada momento, en cada situación y en cada oportunidad de nuestra vida? ¿Nosotros estamos buscando la dirección de Dios realmente para nuestra vida? Esas son las preguntas que Dios hoy me hace a mí y te hace a ti. No quiero hablar más de lo que el Señor tenía preparado. Mi intención es que el Señor os bendiga grandemente. Mi intención es servirle al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, y pedirle que nos ayude, y pedirle que nos guíe, y pedirle que yo pueda vivir para Él. Así que el Señor os bendiga y nos vemos el domingo.